en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, verso 19. El tema les indicaba que era ¿por qué compartir de Jesús? Y el título que en la mayoría de las Biblias Reina Valera 1960 aparece es La Gran Comisión. Y les hacía referencia que empieza este versículo con dos palabras que son instrucciones, son verbos en modo imperativo. Es una orden prácticamente, dice id y hacer discípulos. Entonces, en respuesta a por qué compartir de Jesús, sería por el hecho de que el mismo Señor Jesús nos mandó a ir y a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, verso 15, también tenemos que también aparece como la gran comisión y dice, id, nuevamente es una instrucción, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos damos cuenta que nuevamente es una instrucción, es una orden. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Me seréis testigos? Nos damos cuenta que da una instrucción para ser testigos. En el libro de los Hechos, siempre en el capítulo 2, verso 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Hechos capítulo 4, verso 20, nuevamente dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego dice en Hechos 10:39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. La definición que nos da el diccionario de un testigo es una persona que presenció un hecho determinado o que sabe algo, por lo que lo afirma y declara a otros o a otro, ¿verdad? Entonces, un testigo, nos damos cuenta que el Señor nos envió a ser testigos de Él. Entonces, un testigo presenció algo, conoce o sabe de algo, pero es testigo hasta el momento en que lo afirma o lo declara a otra persona. Entonces, al decir el Señor, me seréis testigos, nos está dando una instrucción para que nosotros podamos declarar las cosas que son ciertas para nosotros. Continuando en por qué compartir de Jesús, vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versos 1 y 2. Esta es la introducción y dice el evangelista de esta manera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Nuevamente aquí Lucas utiliza una palabra clave y dice, lo que entre nosotros, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Como le decía, un testigo es alguien que declara o afirma algo que presenció. Entonces, las cosas fueron ciertísimas entre los apóstoles. Ellos se las enseñaron, en este caso dice Lucas, como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y que son ministros y que fueron ministros de la palabra. Y en Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan pone ahí entre paréntesis una expresión y dice, y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la experiencia de haber conocido al Señor Jesús nos lleva a declarar las cosas que son ciertísimas. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versos 1 y 3, no voy a leer todos los el verso completo, solo la parte que nos confirma lo que estamos hablando acá. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos eran testigos porque dice acá que lo vieron con sus ojos, lo oyeron con sus oídos, lo palparon con sus manos y entonces ahora lo anuncian. Nosotros hemos llegado a conocer de una forma personal al Señor Jesús y por eso ahora nosotros somos llamados a declarar aquella cosa que ha sido cierta para nosotros. En este caso es el conocimiento que tenemos de Él. Si continuamos en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, verso 2, se recuerda que esto fue escrito por el apóstol Pablo, y él dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Nuestra predicación debe centrarse en Jesús y su obra. Respondiendo, ¿por qué compartir de Jesús? Porque Él es el centro del mensaje que nosotros debemos de trasladar. No vamos a hablar de nuestras experiencias, aunque sí la experiencia con Él, la experiencia que tenemos de conocerlo a Él, pero no de nuestras vidas en particular, sino el mensaje es de Jesús y de su obra. El Evangelio, la predicación del Evangelio no debe basarse en ofertas. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado algunas personas que dicen, reciba al Señor Jesús y usted va a ser feliz. O reciba al Señor Jesús, sus problemas se van a acabar. Conozca y reciba al Señor Jesús y Él le va a sanar de sus enfermedades. Él lo va a prosperar. Todas estas son ofertas, pero el Evangelio, la predicación del Evangelio no debe centrarse en ofertas, porque entonces tenemos personas que vienen únicamente por la oferta. Pero como vimos hace unos días en una prédica, cuando el Señor habló de la parábola del sembrador, dice que una parte cayó entre piedras y no tenía mucha raíz. Y dice que estos son los que recibieron la palabra con gozo, pero cuando vinieron la persecución y las aflicciones, entonces se fueron, se apartaron. Entonces este es el problema si la predicación del Evangelio la basamos en ofertas. Cuando nosotros les estamos hablando de que van a recibir algún beneficio, de que van a ser felices, es cierto, el conocer al Señor Jesús va a traer gozo a nuestras vidas, va a traer paz, pero van a haber aflicciones, van a haber pruebas. El Señor mismo dijo, es imposible que no hayan tropiezos. Entonces, tampoco la predicación del Evangelio debe basarse en temor. Muchos hoy en día están diciendo, mire, ya se acerca el fin, venga a Cristo, entregue su vida porque viene un castigo tremendo, vienen enfermedades, esto que estamos viviendo es un juicio. Y no es la manera de predicar el Evangelio, porque esto únicamente produce temor y las personas van a venir por temor. Pero cuando pase el peligro, se van a apartar nuevamente. Tampoco debe basarse
en milagros, en señales, porque las personas, el mismo Señor Jesús, se le acercaron personas y él dijo, esta generación maligna pide señales. El apóstol Pablo decía que para los judíos ellos esperaban señales y los griegos esperaban sabiduría o conocimiento, ¿verdad? Porque ellos eran filósofos. Pero el evangelio no debe estar basado en las señales, en los milagros, en los portentos, ¿verdad? Debe estar basado en la persona del Señor Jesús, únicamente, y su obra, por supuesto. ¿A quién debemos de compartirle de Jesús? Como vimos en el Evangelio según Marcos capítulo 15, dice, a toda criatura. Por supuesto, yo hago aquí la aclaración de que nos referimos a seres humanos, porque al decir toda criatura, alguien podría pensar, bueno, le deberíamos de predicar a nuestro perrito o a otra criatura, ¿verdad? Y por supuesto que no. En primer lugar, solo el hombre tiene raciocinio, tiene la capacidad de raciocinio y tiene la capacidad de comunicarse con Dios, de adorarle, de contemplarle, ¿verdad? Entonces, es para toda criatura, nos referimos a todos los seres humanos. Mateo 28, 19 dice, a todas las naciones, que en griego es la palabra etnias, que actualmente se utiliza como razas. Entonces, cuando está hablando de naciones, habla de toda raza, ¿verdad? De toda etnia. En Hechos capítulo 1, verso 8, les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir, mi ciudad, porque ellos estaban en Jerusalén, era la ciudad donde vivían, mi región, que era Judea, porque cuando ellos fueron dominados por los romanos, a la región se le denominó Judea, a mis vecinos, porque Samaria era la nación vecina y que encima de que eran sus vecinos, no se llevaban bien. Entonces el Señor le está diciendo a mi vecino, aunque no me agrade esa persona, ¿verdad? Y hasta la nación más lejana. Cuando le dice hasta lo último de la tierra, quiere decir hasta la nación que se encuentre más lejos de donde yo vivo. Ahora viene una pregunta. ¿Qué debemos compartir? En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos anunciar las virtudes. ¿Qué es virtud? Es la capacidad, es la disposición habitual para hacer el bien y es excelencia. Cuando hablan de un músico virtuoso, es porque lo que hace, lo hace con excelencia. Así que cuando nos habla de las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestra prédica debe hablar de la capacidad, de la bondad y de la excelencia del Señor Jesús. Nuevamente con la pregunta, ¿qué debemos de compartir? En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versos 18 y 19, la primera parte, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Este es el otro aspecto que debemos de compartir de Jesús, que el Señor Jesús vino con una misión de reconciliar al mundo con Dios a través de su sacrificio. Y dice que no nos iba a tomar en cuenta a los hombres nuestros pecados. Reconciliación significa el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más personas enemistadas. Recuérdese que el apóstol Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestro espíritu, ¿verdad? Estábamos enemistados con Dios porque nosotros queríamos hacer lo que nosotros queríamos y no someternos a la autoridad y a la obediencia a Dios. Así que el Señor Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Y eso es lo que debemos de compartir, la obra de Cristo. ¿Se recuerda? Yo le decía que la predicación debe estar centrada en la persona de Jesús y en su obra. Así que el ministerio de la reconciliación es la obra del Señor Jesús. Siguiendo con la misma pregunta, vamos a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versos 38 y 39, la primera parte también. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Si se da cuenta, lo primero es, ¿quién es el Señor Jesús? Sus virtudes. Lo segundo es la obra de reconciliación que vino a hacer. Y luego, cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. El apóstol Pablo le escribe a Tito y en la epístola, en el capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estas son las grandes cosas que Dios hizo con nosotros, que nos vino a salvar, y no fue por nuestras obras, sino por su misericordia. Y no solamente nos salvó, sino que vino a lavarnos en el lavamiento de la regeneración y a renovarnos en el Espíritu Santo. Ahora ¿qué necesitamos para compartir del Señor Jesús? En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, verso 15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto es una palabra no muy común, casi no la utilizamos regularmente, pero esa palabra es la traducción de la palabra griega etomasia, que significa preparación. Acá está en rojo cómo se escribe en griego, y significa preparación. El apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 15, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos damos cuenta que habla de la misma palabra de preparación. Para nosotros compartir el Señor Jesús, nos tenemos que preparar. Porque va a haber alguien que nos demande, aquí dice, nos va a demandar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces debemos de estar preparados para presentar defensa, y debe de ser con mansedumbre. Eso quiere decir controlados de nosotros mismos, un dominio propio y reverencia.
quiere decir que no nos tenemos que poner a pelear, a discutir, a entrar en controversias, porque decía el apóstol que esto solo trae controversias, solo trae problemas. Nosotros debemos de hacerlo con mansedumbre y reverencia, pero sí estar preparados para presentar la razón por la cual tenemos esa esperanza nosotros. ¿Qué más necesitamos para compartir? Sigue la palabra apresto, que es preparación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 4, versos del 12 al 16, le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Más adelante dice: no descuides el don que hay en ti. Y más adelante dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si se da cuenta, hay varias características. En primer lugar, nos llama a ser ejemplo. Si nuestra vida, nuestra conducta es para las personas aprobada, ellos nos van a escuchar y van a notar que realmente ha habido un cambio en nuestras vidas. El apóstol le dice a Timoteo que debe de ser ejemplo. Debemos de vivir una vida que sea ejemplar para los demás. Pero debemos ser ejemplares, ¿en qué dice? En la palabra. Debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos ser ejemplares en nuestra conducta. La forma como nosotros nos expresamos, como la forma como nosotros nos desempeñamos con los demás, debe de ser ejemplar. Debemos ser ejemplo en amor. Hace unos meses, cuando compartíamos acerca del amor, nosotros nos dimos cuenta que el amor es una señal de que somos discípulos del Señor Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, les dijo el Señor Jesús. Entonces, debemos ser ejemplares en el amor. Es el amor ágape, el amor de Dios. Es un amor espiritual, no es un amor carnal, no es un amor de sentimientos, es el amor que fue derramado en nuestros corazones cuando nos dieron al Espíritu Santo. También le dice Pablo a Timoteo: sé ejemplo en espíritu. Esto significa en la intención. La palabra espíritu no solamente es utilizada para denominar la parte interna de nuestra vida, sino la intención y el empeño con el que hacemos las cosas, ¿verdad? Suele utilizarse la palabra: tiene un espíritu deportivo, tiene un espíritu de superación. Eso lo utilizan las personas que no conocen de Dios ni de la palabra, pero sí revela que espíritu habla de la intención y el empeño que le ponemos a las cosas que hacemos. Entonces le dice que él debe ser ejemplo en espíritu. O sea, debe hacer las cosas con excelencia, de buena intención y fervientemente, ¿verdad? También le dice que sea ejemplo en fe y en pureza. En fe, porque debe de creerle a Dios, porque Él va a poner el ejemplo para cómo los demás deben de acercarse a Dios. Y le dice en pureza. Muchas de las personas, cuando se trata de compartir el evangelio con ellos, lo rechazan porque dicen: mire, yo conozco a una persona que va a la iglesia, pero actúa de esta y esta manera, es ladrón, es mentiroso, es adúltero,
le pega a la esposa. Entonces, cuando habla de pureza, habla de la vida de santidad que nosotros estamos llamados a tener. Entonces, esto va a requerir un esfuerzo, no somos perfectos y estamos en un proceso de regeneración, pero sí debemos de ocuparnos de esto, prepararnos en este sentido para que podamos compartir del Señor Jesús. Le dice, ocúpate de la lectura, por supuesto de la lectura de la palabra de Dios. Porque ¿de qué manera usted puede conocer a Dios si no es a través de su palabra? Entonces, ocúpate de la lectura. Aquí habla de que debemos de mantener una disciplina que nosotros como cristianos solemos llamarle una devoción, en la cual nosotros constantemente estamos leyendo la Escritura y estamos aprendiendo y estamos haciendo cambios en nuestra vida cuando nuestra vida no está apegada a la voluntad de Dios. Ocúpate de la exhortación. Es importante que nosotros alentemos a nuestros hermanos y los corrijamos cuando están yendo por un camino equivocado. Entonces, nosotros debemos de exhortar a las personas. Lo podemos decir, lo exhorto a que no desmayen su fe, que siga avanzando, que siga creciendo en el conocimiento de Dios. O puede exhortarle, hermano, lo que usted está haciendo no es agradable a Dios, cambie su estilo de vida. Y debe de ocuparse también, le dice a Timoteo, en la enseñanza. Es por eso que estamos dándole continuidad a los estudios bíblicos, porque es bien importante. Nosotros debemos ocuparnos de la enseñanza. Esa es la manera de prepararnos para compartir al Señor Jesús. Debemos de recibir enseñanza y debemos de transmitir enseñanza cuando ya tenemos un conocimiento para que otros también estén capacitados, estén preparados para compartir de Jesús. Luego le dice, no descuides el don que hay en ti. Aquí hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero nos damos cuenta que hay una frase que dice no descuides. O sea, nosotros somos responsables de mantener ese don. Los dones son irrevocables y el llamamiento es irrevocable, pero nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que desarrollarlo. Entonces le dice, no descuides el don que hay en ti. Y luego le dice, ten cuidado de ti mismo. Eso es algo bien delicado, porque nosotros tenemos una naturaleza humana, el hombre viejo, como lo llama el apóstol Pablo, del cual nos debemos de despojar. Pero hay momentos en que quiere tomar el control. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo, que no le gane el hombre viejo al hombre nuevo, al hombre espiritual, porque el hombre espiritual fue creado conforme a la voluntad de Dios para buenas obras, pero el hombre viejo está viciado, dice. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado nosotros mismos, que lo que esté gobernando en nuestras vidas, en primer lugar, sea el Señor Jesús, su palabra, y eso se vea en un crecimiento para nuestro hombre nuevo, y no que vaya a resurgir el hombre viejo que está viciado, ¿verdad? Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso también es bien importante. Y algunas personas dicen, mire, pero la doctrina no le va a salvar. Pero sí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Porque cuando le está hablando de estas cosas, le está hablando de que vienen tiempos peligrosos, en lo cual no van a sufrir la sana doctrina. Entonces nosotros tenemos que cuidar de la doctrina. Persiste en ello. Persistir es una acción continua y que requiere de un esfuerzo,
que requiere que vayamos más allá del esfuerzo normal que pudiéramos hacer. Y le dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Verdad? No es que nuestro ejemplo salve a nadie, sino que cuando nosotros demos un buen ejemplo, las personas van a estar mucho más dispuestas a escuchar el mensaje del Señor Jesús. ¿Qué necesitamos para compartir? En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, verso 5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué es ser competente? Ser competente significa ser adecuado o suficiente para algo. Y dice que la competencia que nosotros tenemos como ministros no proviene de nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que parte de la preparación es el tiempo que usted pasa con Dios. El tiempo en que usted ora, el tiempo que usted lo alaba, el tiempo que usted oye su palabra, lee su palabra, este tiempo es lo que lo va a hacer competente, lo que lo va a hacer adecuado y suficiente para compartir del Señor Jesús. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, verso 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces nos habla de soportar, de ser sobrios y de hacer la obra del evangelista. Obra de evangelista quiere decir que usted va y comparte del Señor Jesús. Eso es cumplir el ministerio, porque el ministerio es un servicio, no es un título. Hoy en día muchas personas están interesadas en un ministerio porque es un título para ellos. Pero aquí le dice, cumple tu ministerio, porque el ministerio es el servicio al cual Dios lo está llamando. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué necesitamos para compartir? Mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. ¿Qué es profesión? Profesión es algo que nosotros ponemos nuestro mayor deseo en realizar. Eso es profesar, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos postreros? Todo el mundo hoy está hablando de que ya se están viendo las señales, de que hay rumores de guerras, enfermedades. Pero, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud en los tiempos postreros? Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Más adelante dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Debemos de persistir en lo que hemos aprendido de las sagradas escrituras. No se confunda con lo que le están diciendo. Hay personas que pueden decirle, mire, estas señales ya son el cumplimiento de... Por ahí escuché una persona que me decía, mire, es cierto que ya ahorita va por el séptimo sello del Apocalipsis, ¿verdad? Y le digo, no, en primer lugar, usted debe estar sujeto a las Sagradas Escrituras. No se deje alterar por las personas, porque recuerde que estos tiempos van a ser peligrosos, porque hay muchas personas con apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de la misma.
Van a venir muchos en mi nombre, dijo el Señor Jesús, y van a engañar a muchos. Entonces tenemos que persistir en lo que aprendimos en las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versos 11, en la segunda parte al 13, dice: en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Nosotros debemos estar preparados porque en estos tiempos va a venir una persecución en contra de la iglesia. La iglesia en el fin va a ser perseguida como fue perseguida al principio. Así como cuando los llevaban al circo romano, así como a Pedro lo llevaron ante el Sanedrín, como a Pablo lo presentaron delante de César, delante de Agripa. Pero dice que todo esto va a ser motivo o será ocasión para dar testimonio. En los postreros tiempos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y verso 14, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el fin está cerca, pero antes nosotros tenemos una misión. Aquí dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Somos nosotros como la iglesia los que tenemos que encargarnos de predicar el Evangelio del reino a todo el mundo. Luego entonces vendrá el fin. El apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note que dice que la paciencia es para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tarea. La tarea nuestra es que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es importantísimo que en este tiempo usted esté preparado para compartir del Señor Jesús a toda criatura, a toda nación, a su vecino, a la nación más lejana que tenga, y usted se constituya en un testigo y cuente de las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, y también que usted cuente cuán grandes maravillas ha hecho Dios con usted. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, ponemos en tus manos nuestras vidas. Te pedimos que tú permitas que esta palabra no sea de ninguna manera robada, que dé su fruto en nosotros, que seamos nosotros tierra buena para dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Y Padre Celestial, que también esto nos prepare para ser testigos tuyos, Señor, a todas las naciones, a todas las personas, a todas las criaturas. Podamos discipularlos, enseñarles a que guarden las cosas que tú nos has enseñado. En tus manos nos encomendamos, Señor, y te pido que guardes la vida de mis hermanos de Lumbrera de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.